Buenos días, Dios y Patria. Soy la patrullera María Celeste Narváez Rosero. Me encuentro desarrollando curso para técnico en seguridad vial en la Escuela Vial Mayor General Deogracias Fonseca Espinosa, conocida más como la ESEBE. Con mi grupo de compañeros compuesto por el señor patrullero John Alexander Chapal Rivera, patrullera Angie Juliet Ramírez y patrullero Jaime Alexander Cardona Osorio. Vamos a realizar la sustentación del proyecto de investigación Conducción en exceso de velocidad en busca de demostrar nuestras habilidades investigativas de acuerdo a los parámetros exigidos por la Policía Nacional. El exceso de velocidad es uno de los principales factores por los cuales se presenta la mayor fatalidad en accidentes de tránsito, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Se puede evidenciar a lo largo de las investigaciones realizadas que la incidencia de este fenómeno es causada por personas jóvenes, conductores que mezclan la velocidad con los elementos distractores como el celular o la música en alto volumen, e incluso el consumo de alcohol. Es importante rescatar, sin estigmatizar, los géneros, poblaciones que se presentan más en hombres que en mujeres, y esto es debido a que el género femenino, a pesar que se ha demostrado que a volante también presenta fatalidades, estas son más precavidas y prudentes a la hora de manejar. La conducción con efecto de exceso de velocidad es uno de los fenómenos más comunes a la hora de analizar la accidentalidad vial, pues este se caracteriza por circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde al combinarlas como un engranaje muy posiblemente ocurrirá un siniestro vial con fallecimiento o lesión, y esta a su vez ha sido catalogada por la OMC como un problema de salud pública. Según investigaciones, se estima que a nivel mundial se producen muertes por siniestros viales más o menos entre 20 y 50 millones, por lo que se espera que para el 2030 los accidentes de tránsito se ubiquen en la quinta causa más presentada en la fatalidad humana, por lo cual los estados a nivel mundial deben ejecutar políticas efectivas que aporten a la reducción de este fenómeno accidental. A su vez, se debe tener en cuenta que los factores más que afectan a la humanidad son la conducción bajo el efecto de alcohol y el exceso de velocidad. Marco teórico. Los accidentes de tránsito efectuados por el exceso de velocidad juegan un papel muy importante dentro de la siniestralidad vial, por lo que este trabajo investigativo nos permite identificar aquellos posibles factores de riesgo frente al uso desmedido de la velocidad en una vía, por lo que al identificar mediante las diferentes fuentes de información se ha logrado evidenciar que hay falta de educación en la población de seguridad vial, en normatividad vigente como sujeto activo al volante, entre otros. Así, las cosas en esta investigación tienen como fin la presentación de un proyecto, las fuentes de información y el desarrollo investigativo y la propuesta de solución. Algunas de las causas del exceso de velocidad al conducir son prisas constantes por llegar a un destino, preocupaciones, embriaguez y ansiedad cuando se conduce un vehículo, desconocimiento de las normas de tránsito. Teniendo en cuenta estas causas, el exceso de velocidad al conducir con el desarrollo de la actividad investigativa se podrán brindar las posibles soluciones. Marco sociodemográfico. El factor humano como principal actor dentro de un siniestro vial tiene gran incidencia la ocurrencia de los hechos, teniendo en cuenta que se ha logrado la identificación de conocimientos empíricos por parte de los conductores y solo emplea la formalización de este conocimiento. Para lograr alcanzar una certificación para realizar la actividad de conducir, por lo que se considera que este fenómeno accidental se define como un evento involuntario, perpetrado por un vehículo en movimiento, causando daños a personas o bienes. La velocidad tiene un efecto negativo a la hora de conducir toda vez que ésta afecta la visión del conductor, provocando el llamado efecto túnel, el cual reduce la capacidad de reaccionar, aumentar la fatiga, la ansiedad, la agresividad y las distracciones, por lo que es importante conocer las causas y las posibles consecuencias de conducir
con exceso de velocidad, teniendo en cuenta que como sociedad y Estado debemos proteger la vida de todos los actores viales. Por lo anterior es necesario precisar las estadísticas a nivel Colombia, donde se evidencia la ocurrencia de siniestros viales por el exceso de velocidad, lo que ayudará a esta investigación a la búsqueda de herramientas que coayuden a mitigar este fenómeno social. Los siniestros viales por exceso de velocidad también tienen un efecto económico importante, pues este asciende a los 23,9 billones de pesos anuales, lo que equivale a 3,6% del Producto Interno Bruto, lo que se pudiera invertir en la salud, educación u otras necesidades sociales. Porque el ser humano vive en prisa constante. Aunque la prisa ha sido catalogada como una enfermedad, los mayores cardiólogos Meyer Friedman y Ray Rosenman refieren que la prisa es un patrón de comportamiento que se caracteriza por la urgencia del tiempo y la impaciencia, lo que genera en el ser humano una lucha constante entre lograr todo y en menos tiempo. Por cual estas variables, al no ser eficaces en el sujeto, se llega a ser irritable y estresado. Utilizamos 3 instrumentos de recolección de información documental, encuesta y observación. Se identificaron víctimas de siniestralidad vial por causas de exceso de velocidad mediante noticias y documentales donde se estudiaron los factores de riesgo materializados que llevaron a esa lesión personal. Se realizaron preguntas concretas a grupos poblacionales que evidenciaron las posibles causas y consecuencias del exceso de velocidad al conducir un vehículo. Por medio del análisis estadístico se observaron características de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de estos fenómenos sociales por incidencia de exceso de velocidad al volante. Muestra poblacional. De acuerdo con cifras de la ANSB, entre 2017 y 2021 se registraron un total de 16.182 siniestros viales con exceso de velocidad. Como hipótesis de causa probable, en promedio cada año fallecieron 633 personas y más de 5.800 resultaron lesionadas. Infobae Hernández Sáenz, 07 de julio del 2023. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia hubo 18.548 muertes por accidente en el año 2021. Esto equivale a un promedio de 50 muertes por día. Además, hubo 158.876 personas lesionadas por accidentes de tránsito y 28.938 personas lesionadas por accidentes no relacionadas con el tráfico. La cifra de muertes por accidentes de tránsito es especialmente preocupante, ya que el 95% de estas muertes fueron causadas por conductores en estado de embriaguez, exceso de velocidad y falta de pericia al conducir. Justificación teórica. La investigación realizada por medio de las diferentes fuentes de información nos demostró que este fenómeno sinestral es uno de los cuales tiene mayor afectación y es recurrente en la accidentalidad vial. Este se encuentra posicionado en segundo lugar como uno de los hechos más relevantes que vulneran la integridad humana, después del homicidio. También nos abrió un concepto importante, ya que la OMS la categorizó como un problema de salud pública. Justificación práctica. Este tipo de investigación se basa en las realidades humanas, que en el contexto de la normalidad diaria se ejecutan siniestros viales por diferentes factores que hoy por hoy conllevan a tener una vida bajo efectos del estrés, el afán, el consumo de alcohol y otras sustancias que alteran los sistemas humanos, generando pérdidas de conciencia. Por lo cual, este escenario investigativo busca implementar estrategias que aporten a la reducción del fenómeno sinestral vial, como lo es el exceso de velocidad. Justificación metodológica. Las estadísticas consultadas, si bien es cierto se basan en hechos reales, no aportan un valor significativo a una población, ya que aunque el Estado tiene políticas y estrategias que combaten este fenómeno social, no son lo suficientemente efectivas, toda vez que no se hacen públicas a toda la comunidad. No obstante, el trabajo que realizan los diferentes actores intervinientes para la prevención de este tipo de acciones que vulneran la vida humana combinan múltiples variables que permiten diseñar políticas de prevención,
realistas y contribuir a evaluar las responsabilidades penales y civiles. Las preocupaciones. Estas vienen enlazadas con la enfermedad de la prisa y aunque se asocia con la angustia y la inquietud, generalmente no llegan a conclusiones óptimas, sino van desencadenando ansiedad y estas cada vez más a pensamientos negativos, anunciando un futuro tal vez inestable. Marco institucional. Planeación Nacional de Seguridad Vial. Se fundamenta en la Ley 769 del Código Nacional de Tránsito en su artículo 1, en el cual a la letra indica: las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. Normatividad nacional reciente. Esta nueva reforma del Código Nacional de Tránsito propone una reducción del límite de velocidad para motos, carros y camionetas de la siguiente manera: 90 km por hora en autopistas, 50 km por hora en calles principales en ciudades, 30 km por hora en zonas escolares y residenciales. La resolución 4040 del 28 de diciembre del 2004, por la cual se expide el manual para el diligenciamiento del informe de accidentes. Todas aquellas las cuales por su naturaleza se implementan en los departamentos o municipios que regulen la seguridad vial. Análisis funcional. Se deben analizar y evaluar desde diferentes visiones, teniendo en cuenta que los actores que intervienen dentro de la seguridad vial tienen competencias y responsabilidades desiguales, pero con un mismo fin. Por ende, cuentan con un poder legítimo para definir y ejecutar planes y políticas, evaluando y analizando cada actuación dentro de la prevención y control de la seguridad vial. Auditoría de seguridad vial. Se deben implementar las estrategias necesarias que aporten al cumplimiento de la seguridad vial. Estas a su vez plantean responsabilidades definidas que cada entidad o actor responsable deben cumplir, teniendo en cuenta los indicadores propuestos en la auditoría. Enfoque por procesos. La seguridad vial y el concepto de exceso de velocidad deben interpretarse como el conjunto de actividades que unen momentos y evaluaciones de los hechos ocurridos antes, durante y después. Objetivos generales. Identificar las estrategias que posee el Estado colombiano para evitar los siniestros viales. Identificar las causas más comunes por las cuales se presenta el exceso de velocidad en la conducción de vehículos. Evidenciar la efectividad de las estrategias implementadas por las autoridades y entidades intervinientes en pro de mitigar la siniestralidad. Identificar las causas y los grupos donde se presenta con más frecuencia el exceso de velocidad. Tener en cuenta las estadísticas analizadas en busca de ejecutar planes, proyectos que coayuden a reducir la siniestralidad por exceso de velocidad. Los objetivos específicos. Dar alcance al cumplimiento de las estrategias, planes y proyectos para la prevención de la siniestralidad vial por exceso de velocidad en busca de mitigar factores potenciales de riesgo. Teniendo en cuenta la afirmación de Jonathan Pumarejo, docente del programa de psicología de Arandina, donde manifiesta que la alta velocidad estimula la adrenalina y otras neurohormonas, es decir, la exposición a situaciones peligrosas exponen al cuerpo a un estado de supervivencia y de satisfacción, lo que puede convertirse en una obsesión que omite las consecuencias que trae consigo el abusar de la velocidad. Se debe apuntar a la intervención de manera óptima y efectiva por profesionales de la salud, donde se trate este tipo de diagnósticos y se evite una posible afectación humana, donde se realice una evaluación cognitiva, emocional y conductual para establecer problemas de ansiedad, nervios o posibles causas de estrés. Identificar los diferentes desafíos por los cuales los conductores no tienen un adecuado uso de la velocidad, siguiendo la normatividad que los rige y cómo logra generar
conciencia de seguridad vial. Buscar estrategias que aporten al compromiso de cada uno de los actores viales, las autoridades y las entidades para dar aplicabilidad a la correcta y eficiente vigilancia y control de velocidades, mediante la ejecución de programas que más de ser sancionatorios sean preventivos y disuasivos. Línea y área de investigación. Para esta investigación se tuvo en cuenta la visión y misión institucional, teniendo en cuenta las diferentes áreas involucradas en este tipo de averiguaciones, donde de color claro identificamos aquellas direcciones y entidades que intervienen de manera directa en la investigación de la siniestralidad vial por exceso de velocidad, y de color más oscuro encontramos aquellas entidades que ya se cuentan con iniciativas investigativas frente a la accidentalidad por exceso de velocidad. Embriaguez y ansiedad. Cuando se conduce un vehículo, este factor está ligado con los dos conceptos anteriores, ya que al vivir en prisa muy posiblemente se va a alterar los niveles de velocidad en busca de ahorrar y utilizar mejor el tiempo diario. Este, a su vez, bajo el estado de preocupación, se conlleva a la inestabilidad emocional. Ahora bien, mezclar el alcohol con la conducción no es conveniente, ya que el primero es una droga psicodepresora que influye en el ser humano de manera negativa, y en su mayoría aún en pequeñas dosis va a perturbar al conductor. El desconocimiento de las normas de tránsito. El ser humano es un sujeto de derechos que generalmente está en constante aprendizaje, aunque para algunos esta apreciación se hace difícil de cumplir por los diferentes contextos sociales del día a día. La sociedad está preparada para exhibir más, no para respetar normas, por lo que el desconocimiento e incumplimiento o de las normas de tránsito desliga accidentes de lesiones o fatalidad.